Gracias, Ahí profe. estamos grabando. Ahí estamos grabando. ¿Está Gracias, bien? profe. Bueno, el tema es el siguiente, entonces. Traten de hacer ese ejercicio, que es un ejercicio sencillo de tratamiento de datos tipo 3, y cualquier duda la vemos. Si tienen alguna duda me la consultan, no hay ningún problema, habíamos dicho. ¿Cuándo se entrega, profe, ese trabajo? Y ese trabajo creo que está para la semana que viene, fin de la semana que viene. Tienen una semana más para entregarlo. ¿El otro viernes sería? ¿El otro Sí, lunes? me parece que sí, sí. Ahora después lo vamos, después voy a entrar y lo verificamos bien. Bueno, listo. El de tratamiento tipo 3 se dice para el 5, profe, para este jueves. ¿Para este jueves está? Entonces hace 2 semanas que está pues. Bueno, lo voy a cambiar. Voy a ver si lo puedo cambiar y lo pongo una semana más. Bueno, profe, joya. ¿Eh? Joya, gracias. Vamos a ver si lo cambio. Lo modifico y lo puedo postergar una semana más. Bueno, estábamos con accidentes laborales. ¿Se acuerdan que habíamos arrancado la clase pasada con un Sí, costo apunte de que accidente, estábamos ¿no? viendo? Vamos a compartir pantalla. Estábamos con este apunte, ¿se acuerdan? Donde habíamos comentado la importancia que tiene, ¿no es cierto?, un departamento que lleve la parte de seguridad e higiene dentro de una organización. Habíamos hablado de lo importante que es todas las acciones que se llevan a cabo tendiente, evidentemente, a bajar los costos de la organización, que hay que demostrarlo, que hay que comprometerse y que, por supuesto, tienen que estar involucrados también la dirección de la organización, de la empresa. Habíamos visto entonces que teníamos en 2 definiciones: actos inseguros por un lado y por el otro lado las condiciones inseguras. Hablamos qué es cada uno de ellos. Vimos algunos ítems importantes, ¿no es cierto?, y que forman parte de conceptos básicos a tener en cuenta dentro de lo que es llevar seguridad e higiene en una organización. Habíamos visto también que la mayoría de los accidentes precisamente son accidentes sin lesión, que la mayoría de los accidentes se producen por los actos inseguros más que por las condiciones inseguras. Todo esto resultaba de alguna forma, surgía a través de los trabajos de un estadístico llamado Henrich, que evidentemente aplicando estadística llegó a estas conclusiones, ¿no es cierto?, sacando promedios y por supuesto llevando registros. Es importante entonces en el caso de accidentes de trabajo y para aplicar método estadístico, tomar registro de todos los sucesos que se puedan dar, ¿no es cierto?, y que forman parte de un accidente laboral. Entonces, después vimos ya, nos adentramos a los costos, a tratar de definir costos, y una primera definición que vimos, que tenemos costos directos por un lado y costos indirectos en accidentes laborales. Habíamos dicho que los costos directos eran aquellos costos que los asumían las ART. Por supuesto que la ART es un costo que va a tener la organización. Vi a Rodrigo, ahí lo admito a Rodrigo. Voy a darle OK a Rodrigo, que entró recién. Ahí está. Y que evidentemente es una cápita que tiene la empresa, ese costo, y que también está emparentado un poco en cuanto
a la magnitud, ¿no es cierto?, del costo. El rubro de la empresa, por supuesto, hay rubros que son mucho más riesgosos, donde existe mayor probabilidad de que suceda un accidente, ¿no es cierto? Otras empresas no tanto, insisto, depende de la actividad en sí, y también de la cantidad de accidentes laborales que van teniendo año tras año. Por eso sí es importante llevar las estadísticas de todos los fenómenos que se van produciendo, ¿no es cierto? Entonces, en esta primera parte vimos que hay costos directos, indirectos. Habíamos dicho que los costos directos son también llamados costos asegurados, y que involucran indemnizaciones, gastos médicos, costos de capital humano, y que son asumidos por la RT. Según la ley, ¿no?, de higiene y seguridad, creo que, ¿no?, ustedes saben mejor que yo, a partir del día 10, ¿no es cierto?, hasta el día 10 lo asume la empresa, a partir del 10º día lo asume la ART. Los costos indirectos, por otro lado, van a aparecer también, ¿no es cierto?, cuando se produzca un siniestro. Y acá es donde tenemos que prestar también mucha atención, porque van a aparecer una cantidad de ítems que van a estar relacionados precisamente con las consecuencias que produjo ese accidente. Generalmente, siempre que hay o que se produzca un accidente laboral, yo diría que la mayoría de veces siempre va a haber costos indirectos, siempre algo, ¿no es cierto?, algún desperfecto fue causado como consecuencia, ¿no es cierto?, del accidente. Lo va a tener que asumir la empresa porque o una máquina o una instalación sufrió un daño, ¿no es cierto?, o materias primas, o algún ¿Por eso bien de la no empresa puede en cubrirlo sí. el seguro también, o no? ¿Cómo? ¿Que eso no lo puede cubrir el seguro también, o Sí, no? las empresas, sí, lógico. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Las empresas tienen un costo. Las empresas pueden tener si quieren, tener un costo, pagar un seguro por accidente, ¿no es cierto?, si ocurre algún evento. Claro, sí, Sí, sí. sí. También tienen, pero eso cuenta por, digamos, por riesgo de la empresa. Y por supuesto que hay de todo tipo de estos seguros, ¿no es cierto? Lo importante es analizar las consecuencias que produce. Los accidentes pueden ser sin lesión. De hecho, la mayoría de los accidentes, según vimos, son sin lesión. Pero cuando hay costos indirectos, hay que analizarlos, porque evidentemente son costos que la empresa asume, y como bien dijeron, seguramente va a tener que mes a mes tener un costo, es un costo fijo. Es un costo fijo que tiene la empresa, ¿no es cierto?, pagar un seguro. Otra forma, ya que estamos hablando de costos fijos, otras formas también de encarar el costo, si tendríamos que hacer una clasificación, otra, digamos, clasificación sería costo fijo y costo variable. Así como hablamos de costos directos e indirectos, están los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos costos que no dependen del volumen de producción. Son costos que tiene la empresa ya de por sí, por el simple hecho de tener habilitado o en estado operativo su planta, su negocio. Y el costo variable sí, el costo variable evidentemente va a aumentar a medida que haga más producción la empresa, produzca más. Y el clásico ítem para decir cuál es el costo variable, por ejemplo, se puede decir que la materia prima. Costos fijos hay muchos. Hay una serie de costos fijos que tiene la empresa. Uno lo nombraron, hicieron referencia al decir, bueno, la empresa abona un arancel mensual para afrontar los costos hipotéticos probables que pueda tener en caso de un accidente de trabajo. Pero
pero una empresa también puede pagar seguridad privada, puede tener, ¿no es cierto? Pagar seguridad privada para que estén presentes en sus instalaciones o dentro de la organización misma. Una empresa puede tener también seguros contra incendios, un seguro especial contra incendios. Una empresa puede alquilar el local ¿no es cierto? Una planta, el local mismo donde produce o donde vende. Entonces, si está alquilando, es un costo fijo. Una empresa puede tener salarios, por supuesto. Alguien me puede decir, ¿son fijos? ¿Son variables? Hay salarios que son fijos, ¿no es cierto? Que es un asalariado mensual, que no depende de la producción. Eso es un costo fijo que tiene la empresa en todo caso. Pero también puede darse el caso de que haya salarios mixtos, donde un componente del salario sea fijo y otro componente sea variable, como puede ser el salario de un vendedor, ¿no es cierto? Un personal de venta, donde parte de sus ingresos que tiene mensuales está condicionado, son a comisión de las ventas que produzcan. Tiene un básico y después tiene un porcentaje sobre la venta producida. Entonces, evidentemente, es un costo semifijo ahí, ¿no es cierto? No es fijo 100%, sino que tiene un componente variable. Digo esto porque no todos los salarios son fijos. Son fijos cuando es un asalariado, evidentemente trabaja 8 horas mensuales y cobra por esas 8 horas mensuales. Más allá de que pueda hacer extras. Bueno. Después hay una serie de costos fijos, de costos indirectos que tiene la empresa. Dan ejemplos, acá nombro algunos. Costo del tiempo perdido por el empleado accidentado, había nombrado, ¿no? Todos esos costos que van apareciendo una vez sucedido el accidente. Costo del tiempo usado por otros trabajadores que suspenden sus tareas por curiosidad. Costo del tiempo usado por el supervisor, directivos, en asistencia al accidentado. Investigación del accidente. Selección y capacitación de otro trabajador, preparar informes, peritajes, costo de daños causados a las máquinas, al patrimonio de la organización, costo de materiales inutilizados, materia prima que quedó inutilizada, un incendio que puede provocar en un depósito de materia prima y ahí hubo un montón de, digamos, de bienes, materias primas que quedaron inutilizados, costo debido a las interferencias ocasionadas por la falta de producción, no entrega a término la cantidad insuficiente. Esto es otro costo importante que vimos. Muchas veces la empresa está comprometida o firma acuerdos con su proveedor, con un cliente, mejor dicho, a entregarle determinado bien que produce la empresa. Y bueno, y debido al accidente que se produjo, entonces no cumplió en el término pactado, en el contrato, en tiempo y en forma. Acuérdense que muchas veces las empresas trabajan en just in time, ¿no? Que es una modalidad que se está utilizando en calidad, y esto es entregar la producción, un proveedor entrega el producto al cliente en un término pactado y en el momento que lo necesita esa empresa. Porque está produciendo también, ¿no? Cuando necesita la materia prima, ahí va la otra empresa y le entrega lo que produjo para que continúe con la producción su cliente. Es decir, se evita de esa forma que haya depósitos intermedios, y eso es bajar costos. Bueno, si se produce un accidente, evidentemente, eso se va a retardar y ahí va a aparecer distorsiones, ¿no es cierto? Y todo, just in time se utiliza mucho en la cadena de producción de las automotrices, donde se certifica calidad, es una obligación certificar calidad el proveedor, ¿no? El que abastece algún tipo de bien a la automotriz, las autopartistas, lo que se denominan autopartistas.
Bueno, costo del salario al regreso del trabajador lesionado, costo de pérdida de productividad, costos con gastos relacionados con energía, vigilancia. Bueno, ustedes ven que hay una serie de costos que van apareciendo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Porque ahora vamos a ver un método que se llama el método de Simmons, que es un método especial. ¿Hasta acá más o menos van bien, chicos? Sí, profe, todo bien. sí. Perfecto. Este es un ejercicio que se los voy a subir para que lo analicen. Cualquier cosa lo comentamos la clase que viene. Es un ejercicio de un costeo sencillo, aplicando un método convencional, el método convencional, ¿no es cierto?, para deducir los costos indirectos. Con cálculos sencillos y a partir de un enunciado. Por ejemplo, el enunciado dice: un trabajador sufre un accidente que le ocasiona una lesión, cuyo motivo no asiste durante 15 días a su trabajo, debido a la incapacidad producida. Como consecuencia del accidente se rompe un componente de la máquina afectada al proceso productivo en el cual se desempeñaba el trabajador. Por consecuencia de ello, sale de servicio esa máquina, permaneciendo inactiva durante 2 días para su reparación. Este es un enunciado donde ahí se desgrana, ¿no?, lo sucedido, las consecuencias del accidente, y es lógico que acá tenemos que ir captando cuáles son los costos indirectos que se van generando. También se constatan las siguientes consecuencias debido al accidente. Entonces se enumeran: 5 operarios perdieron, ahí, acá me equivoqué, o está mal expresado. Cinco operarios perdieron 0,6 horas. Reparación de la máquina, bueno, son precios irrisorios, ¿no? Son valores irrisorios. Reparación de la máquina 2000 de repuesto más 500 de mano de obra. Es nada más el ejercicio, nada más para sentar los conceptos. Después los valores uno lo va cambiando y lo va actualizando al valor presente, ¿no es cierto? Se debieron otorgar horas extras incluso a 5 operarios durante 2 días debido a la parada de la máquina. Al regreso de la productividad, el trabajador baja un 30% la productividad, ¿no es cierto?, en la primera semana. Se debió realizar capacitación para el reemplazo, 3 días a cargo del supervisor. Gasto de energía, vigilancia y otros 2 días por 800 pesos. Gastos médicos hay. Otros gastos administrativos, informe, etcétera, es el 2% del subtotal total. Y después hay algunos datos, porque necesitamos datos, ¿no es cierto?, para poder ir haciendo los cálculos, como el salario del accidentado y su relevo, el salario de un supervisor mensual, cuántas horas trabaja al mes, el reemplazante, cuántos días estuvo de reemplazo, y suponer que cuánto es el valor de la hora máquina. La hora máquina también tiene un valor. El total del personal de la empresa, cápita, servicio médico en planta. Entonces, dice hallar el costo no asegurado, es decir, el costo indirecto, por el accidente ocurrido y el costo asegurado mensual. Resolución de ejercicio de costo directo. Este es el costo indirecto. Y acá están los cálculos de los costos indirectos. Después lo vamos, entonces los subo para que lo vean. Son cálculos sencillos, se dan cuenta, ¿no? Es simplemente aplicar. Lo primero que hay que hacer es determinar bien, leer bien el enunciado, porque
evidentemente sucedieron muchas cosas y hay que ir mirando una por una. Entonces uno va analizando. Salario del Profe, accidentado, sí. ¿dónde está el enunciado que está leyendo? Bueno, ¿No se ve lo que estoy diciendo? se ve una, o sea, ejercitación de costos por método Simmons. Ah, ¿no se ve esto? Me hubieran... Pero, a ver, un segundito. Igual se los voy a subir. Se los voy a subir para que lo tengan. ¿Acá se ve algo? Ahora sí. Bueno. Bueno, esto es un poco lo que les venía comentando. Todo esto es el enunciado. Usted, evidentemente, cuando ocurre, y esto es, digamos, un ejemplo, ¿no? Pero imagínense que puede suceder un accidente laboral donde realmente ocurran, las consecuencias son muy derivadas en cuanto a las partes afectadas, puede afectar a un sector, otro sector, y armar un enunciado, porque esto surge de la observación de lo que ocurrió. Uno trata de, cuando ocurre el accidente, tratar, para analizar los costos indirectos, de observar e incluir la totalidad de lo que uno percibe que ocurrió, ¿no es cierto? Para determinar verdaderamente cuál es el costo indirecto. Este es un ejemplo, pero fíjense de que entran un montón de ítems de acuerdo a la magnitud del accidente. O sea, puede ocurrir, por decirle algo, un accidente donde tengan, no sé, una composición del enunciado mucho mayor o más compleja que esto. Esto nada más para que tengamos un ejemplo. Y que para saber que la forma convencional es sencilla, ¿no? El salario del accidentado por tiempo trabajado, improductividad directa, tiempo perdido por los otros operarios. Fíjense, son 5 operarios por la cantidad por el 5, este es el 0,6 horas, por el precio que vale la hora. Tiempo perdido por el supervisor, lo mismo. Las horas perdidas por el supervisor por el valor de la hora. El accidentado, el salario del accidentado por el tiempo no trabajado, lo mismo. Cantidad de días que no pudo, es que la improductividad. Las horas, el valor de las horas y la cantidad de días que está ausente. Y así sucesivamente se va analizando estos ítems que están acá, uno por uno. Capacitación a cargo del supervisor, tienen todos los datos acá para poder calcularlo con esta sencilla intervención. El costo de reparación de la máquina, con los repuestos, las manos de obra, el total. La parada, el costo de tener parada la máquina 2 días. El bajo rendimiento del accidentado. 5 días por las horas, por el valor de la hora, por 0,3, porque era un 30%. Gastos médicos, gastos de energía, y ahí se arma todo y se arma un subtotal, ¿no? Y ese subtotal se saca ese 2% que son otros gastos. Y se saca el costo total no asegurado. Este es el costo total no asegurado, que es el que más me interesa. El otro, el costo asegurado es el costo del RT, pero evidentemente el que tiene más complejidad en cuanto, no por las cuentas, insisto, no por los cálculos, porque ven que son cálculos sencillos. La complejidad donde estriba, y ya termino porque se me está cortando, estriba en que ocurrido el accidente, uno tiene que tratar de que esté todo involucrado, ¿no? Cada ítem tratar de que ocurra todo lo que sucedió. Eso es lo más importante, ¿no? Que no se nos escape nada. Después los cálculos se hacen, no es ninguna cuestión. Bueno. Me va a cortar ahora, chicos. ¿Hacemos un break y volvemos? ¿1 minuto, 2 minutos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno.
Dale.